Andy, yo creo que vale la pena hacer un pequeño recuento de lo que fue Macri para la Argentina y de lo que significó para el sector externo, de las esperanzas que surgieron con la llegada de Macri. Macri previamente había sido el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Y como alcalde, con un espectro controlado, porque las alcaldías pues tienen unas asignaciones presupuestarias y con estas asignaciones presupuestarias pues hacen lo mejor que pueden. Pues Macri en ese momento hizo una labor que fue una labor muy bien valorada, lo cual lo llevó, dado también el afán y el desgaste que ya había con el gobierno de turno, pues lo lleva a ser presidente en Argentina en el año 2016. Cuando Macri gana las elecciones, como tú bien dices, viene con ese espíritu que pareciera en el fondo un poco pinochista, ¿verdad? Un espíritu renovador donde Macri, de manera adecuada y acertada, pues comienza a trabajar el mayor dolor de la Argentina para poder avanzar y recuperarse, que era un saneamiento de la finanza pública. O sea, Argentina es un país, Andy, con una presión tributaria superior a 31%, ¿verdad? Sí. Con lo cual, obviamente tú para poder reducir, mejorar la finanza pública, hablar de un incremento de impuestos es una cosa impensable, ¿verdad? Lo que tú necesitas ahí es gestionar el gasto. Argentina, cual Grecia en su momento, tenía una sobrepoblación de empleados en el sector público servía de red de seguridad social, además con unas pensiones, jubilaciones muy grande para el tamaño del Estado argentino. Y Macri, de manera adecuada, lo primero que hizo fue abordar el tema de las finanzas públicas y, por otro lado, comenzar a eliminar los subsidios. El subsidio que había en Argentina para la energía, el agua, para casi todos los servicios públicos, era un subsidio ridículo que no hacía ningún nivel de discriminación por niveles de ingreso. Y obviamente lo primero que hace Macri, voy a sanear esta finanza. Con ese programa comienza de manera poco popular, comienza a desmantelar privilegios dentro del gobierno, comienza a cambiar ministros dentro del gobierno, arranca a mejorar las finanzas públicas argentinas. Con esa promesa y diciendo, mira, nosotros tenemos en la Argentina un rezago inmenso en infraestructura que tenemos que abordar. Hay que recordar que las exportaciones argentinas, que eran una fuente importante para la Argentina de unos años, se había comenzado a reducir en los últimos 10 años significativamente, con lo cual también la entrada de divisas en Argentina pues se había reducido. De hecho, Macri también flexibilizó la moneda y toda esta reforma comenzó a darle una señal a los inversionistas extranjeros donde decían, no, mira, nosotros definitivamente podemos apostar al programa de gobierno que este mandatario tiene, debido a que está saneando las finanzas públicas de una manera u otra, pues va a poder en un plazo adecuado repagar esta deuda. Tenemos que recordar que Argentina venía de una historia de default, de no pausa. Argentina ya estaba descartado, así como tú dices que lo descartemos ahora de la economía mundial, ya estaba descartado de los mercados financieros. Pero los mercados financieros requieren un poco de acción de vez en cuando. Y Argentina volvió a los mercados de capitales de manera extremadamente exitosa. Cuando República Dominicana sí vuelve a los mercados de capitales, el premio por riesgo de Argentina se desplomó, accede a financiamiento a 100 años, o sea, eso fue una fiesta inmensa la que hace el gobierno argentino. Sin embargo, como bien dices tú, ese populismo que se hereda de que uno es pequeño en Argentina, pues también las presiones políticas dentro de Argentina pues hacen que el presidente reduzca la marcha. Y los mercados, como hablábamos antes, los mercados no son tontos. Los mercados inmediatamente vieron que la marcha se redujo, dijeron, esto ya no va a durar, porque fue que se dejó dominar por el sistema. Cuando se reduce esa marcha, entonces ahí mismo comienzan los mercados a poner un stop, a decir, mira, eso que tú me vendiste no fue así, etcétera, etcétera. Y comienza entonces Argentina, los adversarios se dieron cuenta que había tela por descortar, los adversarios se dieron cuenta que estaba flaqueando el sistema
Y claramente comienzan las protestas, comienzan los problemas y comienza el presidente ahora a enfrentar problemas distintos. El primer grupo de problemas vino por una reforma agresiva. El segundo vino exactamente por lo contrario. ¿Tú sabes lo que es eso, Andy? Exactamente por lo contrario. A mí me tocó viajar a Argentina el año pasado y te puedo decir que me sorprendió que había muchas personas que estaban muy claras. Había gente que decía, mira, el dolor de lo que él estaba haciendo debió seguirlo, no debió parar. Pero eran gente que conocían al pueblo argentino, que sabían que desde que él parara, Andy, inmediatamente la oposición sabía que podía atacar, podía atacar y que se dejaba atacar. Y obviamente de ahí vino el acuerdo con el fondo. Hay que tomar en cuenta que en Argentina decir acuerdo con el fondo es enterrarse, es comenzar a cavar su tumba. Yo recuerdo cuando se anunció el acuerdo con el fondo, que fue inmediatamente después que los mercados globales de capitales dijeron no más Argentina, esto realmente es insostenible porque esta gradualidad que se quiere seguir, esto no fue lo que nosotros nos hablaron. Entonces el fondo anunció un programa que yo escribí un artículo el 18 de junio del 2018, hace un año y pico, que yo lo titulaba Cirugía Plástica para Argentina. O sea, porque cuando uno leía el programa del fondo, la impresión que le daba, bueno, vamos a hacerte esta cosita por aquí, esto para ir ganando tiempo. Todo como para hacerle el juego político de cara a las elecciones de finales del 2020. Entonces yo veo que, yo decía, temiendo al costo político del ajuste y la reforma, Macri optó desde que asumió el 10 de diciembre del 2015 por una gradualidad excesiva. Eso explica el por qué el déficit del sector público, en vez de bajar, pasó de 5.9 a 6.9% del PIB entre el 2015 y el 2017. Y los mercados decían, lo primero es reducir el déficit del sector público consolidado. Eso estimuló un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago de 2.7 a 4.3% del PIB en el mismo periodo. Entonces, como decía Jacqueline, el problema fiscal argentino no tiene su origen en una baja presión tributaria, la cual alcanzó 23.5% en el 2017, pero que si ustedes le suman la contribución de la seguridad social y otros ingresos no tributarios, se mete en 34.8, o sea, 35%. El problema en Argentina se origina en el excesivo gasto público, incluido uno de los niveles de dispendio por exceso de personal más exagerado de la región. La nómina pública, oiga bien esto, en Argentina, alcanzó el 12.6% del PIB en el 2017, superior en 2.6% al promedio que registran todas las economías emergentes del mundo. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, las pensiones federales agregaban un 9.7%, es un país que le da pensiones a todo lo que se mueva. Los subsidios de transferencia al sector privado consumen otro 6.2%. En total, cuando añadimos toda la compra de bienes y servicios, gasto de capital, interés y otros, el gasto público se mete en 42% del PIB. Pero con ingresos totales que solamente te dan 35 menos 42, ahí está el 7. El 7, ¿qué esperaba Macri? No, que el mercado me lo financie. ¿Cómo que con deuda? Bueno, te puedo financiar el primer año. Pero el segundo año, si tú no me bajas de 7 a 5, yo me retiro. Entonces yo lo que vieron que fue que de 5 a 9 subió a 7. Pero espérate, este hombre se ha vuelto loco. Este hombre, ¿y qué reforma que tú estás haciendo? No, que tengo que llevarlo suave porque los grupos. Entonces Macri, yo terminaba diciendo el artículo, Macri y otros presidentes argentinos, bien intencionados, no han podido desmontar la conquista de derechos que el padre de los decamisados, Juan Domingo Perón, introdujo en el gen de muchos argentinos y que explica en parte el por qué el país que en 1895-1896 exhibió el mayor ingreso per cápita del mundo, el año pasado ocupaba la posición 66. Mientras no se achique el Estado, Argentina seguirá bailando sus tangos de esperanza, de estabilidad y crecimiento, seguida de desilusiones de devaluación y estancamiento, lo que hemos visto ahora. Devaluación rampante y una economía ahora que se paraliza. Las finanzas públicas argentinas requieren de una cirugía mayor, no la plástica que trasluce el comunicado del fondo. Entonces, esto que estamos viendo, se veía que iba a ocurrir, o sea, de que esto ya era inevitable. Y todos en este tipo de cosas, cuando usted tiene una crisis muy grande, mire, la experiencia es que mejor usted se la juega.
Si la crisis es grande, juéguesela. Porque si a usted lo van a sacar del poder, por lo menos que lo saquen con razón. Porque digan, oye, este tipo tenía unos pantalones, pero tan grandes, que hizo un ajuste, un mega ajuste, y por eso lo sacamos. Bueno, pero me fui con razón de que me saquen, porque hice lo que había que hacer, y la gente no quiso. Ahora, cuando usted viene con paño tibio, y la cosa, y nada, no, entonces usted lo que tiene miedo, se va como quiera. Entonces usted queda para la historia muy mal evaluado. Este hombre luce hoy día, no luce muy diferente. ¿Tú te acuerdas, Fernando de la Rúa? Más o menos la misma cosa. O sea, entonces Argentina como que reedita sus episodios. Entonces es una cosa que, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Nada, yo creo que lo mejor es quizá que venga Cristina y que se vuelva loca ahí, haga una locura y termine de destruir ese país, y que el país después de los escombros pueda surgir algo más organizado. Pero yo creo que los días de Argentina en la economía mundial, yo creo que la economía mundial tiene que ver de qué manera, cómo se aísla de eso. Por ejemplo, hay que aislar a Brasil, que está tratando de hacer con el presidente Bolsonaro ahí, contra vientos y mareas, tratando de hacer algo. Hay que aislar a Chile, a Uruguay. Uruguay siempre sufre mucho con los vaivenes de Argentina, pero yo creo que ya si hay una economía que debe estar preparada para lidiar con estas fluctuaciones, es Uruguay, porque son tantos años de experiencia que si no aprenden de ahí, entonces uno no sabe. Bueno, volvemos en un momento, vamos a hacer una pausa y venimos ya con el tema de la incertidumbre en la economía mundial.